Ahí está. Habíamos quedado en que íbamos a ver lo de los hijos legítimos de Dios, a ver qué es lo que significaba para Ángela, porque ella habla mucho de los hijos legítimos de Dios y de hecho, el, según lo que yo alcancé a ver en el Liber y que presenté, es que la que escribe el Liber, la que tiene la experiencia, o sea, Ángela, es una hija legítima, ¿no? De acuerdo a lo que ella define como hijo legítimo, que ya vamos a ver. Y el Liber, o sea, ella narra la experiencia dirigiéndose a hijos legítimos. ¿Qué quiero decir con eso? Que si nosotros no tenemos una experiencia similar con algunas características que ya vamos a ver que tienen los hijos legítimos, difícilmente se pueda comprender el Liber. Se lo puede interpretar y que de eso hay mucho, lamentablemente, ¿no? O sea, hay muchos que estudian los místicos, interpretan los textos, pero lo interpretan desde una formación intelectual y no desde una experiencia. Entonces, como que desnaturalizan la experiencia. En cambio, aquellos que tienen una experiencia similar, cuando leen cosas como lo que narra Ángela, enseguida conectan y se dan cuenta de que como que eso es cierto, digamos, como que eso es así, ¿no? Entonces yo creo, me da la impresión, lo mismo pasa con libros que podemos llamar como espirituales, ¿no? Actuales, ¿no? De contemporáneos. Por ejemplo, el libro de Eckhart Tolle, ¿no? Que es este hombre que es eh, sería como, a ver, ¿cómo se diría? Un maestro espiritual actual, que él no está así, no se define como católico o como cristiano, pero clarísimamente habla desde una fuente, una raíz cristiana. Él escribió El poder de la hora y Una nueva tierra. Son dos libritos que son muy interesantes y en el primer libro, en El poder de la hora, él le dice al lector, porque hace como un diálogo, le dice, si lo que estás leyendo no te dice nada y te enoja o bueno, qué sé yo, te dice así, te pone distancia, significa que no es tu momento para este libro, entonces déjalo. Ahora, si cuando estás leyendo sentís como un eco, ¿no? Y vas leyendo y decís, claro, ¿no? Claro, es así, significa que ya estás en este proceso y este libro te puede hacer mucho bien, ¿no? Entonces, con los textos de los místicos pasa lo mismo, ¿no? O sea, si yo leo y siento que no entiendo nada y que, bueno, es muy probable que yo no esté pasando por la experiencia que está narrando el místico o la mística. Ahora, si cuando yo leo, yo experimento interiormente que eso me inflama el corazón, que me enciende, que, bueno, significa de que yo ya estoy, ¿no? Caminando por ese camino, ¿no? Bueno, yo ahora les voy a compartir pantalla eh, para introducirnos en esto de los hijos legítimos. Vamos a ver. Ustedes díganme, ahora yo voy a compartir si se ve bien así y si no, intento compartir de otra manera. Pero ustedes eh, díganme si ahí ven bien. Ahí supuestamente me ven a mí en un cuadradito y en otro cuadradito el texto, ¿no? Sí, hermano, dile ¿Sí? que sí, él está escuchando. Sí, hermano. Ok, gracias. Porque yo no las veo. Ok, yo no las veo. Bueno, entonces No vamos. lo sé. No, los hijos legítimos, pero están, pero yo no las veo porque no me aparecen en mi pantalla. Entonces, Ya. los hijos legítimos de Dios, lo que vamos a ver es lo que de alguna manera Ángela describe como el proceso, ¿no? Para llegar a ser, ¿no? estos hijos legítimos. Y esta es la introducción que hace el primo de ella en el tercer paso suplementario, ¿no? Que dice, el tercer paso contiene la revelación de divinas enseñanzas percibidas
unas por los oídos corporales y otras solo saboreadas por el espíritu. Ahí ya hace una distinción importante, ¿no? Que algunas revelaciones son más desde los sentidos exteriores, ¿no? Como que lo experimenta totalmente. Esto no significa que ella lo haya escuchado como ustedes me están escuchando ahora a mí, sino que la audición o la visión de lo que ella va experimentando es tan claro, que todo el cuerpo también lo experimenta, ¿no? Y otras son saboreadas más interiormente, ¿no? Por el espíritu. Aquí se enseña cómo son hijos legítimos de Dios aquellos que buscan conocer quién es aquel Dios, su Padre, que les concedió el don de ser hijos. Y esta es una distinción importante. O sea, los hijos legítimos de Dios son aquellos que no se conforman con una relación casi comercial con Dios, en la que uno le pide algo y espera recibirlo, sino que quieren saber quién es este Dios, quieren introducirse en ese misterio. No tanto simplemente recibir, ¿no? Los dones, los regalos, sino saber quién es. Le buscan porque quieren reconocerlo y complacerle. También se trata de lo que Dios les dice, de cómo perciben la gracia de Dios al acercarse a Él. Igualmente se les enseña cómo ir a Dios y la doctrina por la cual el hombre puede hacerse hijo legítimo de Dios. Seguidamente dice cuáles de sus hijos son reprobados por Dios. Por último, cómo el alma ve la sabiduría divina, de dónde le viene el poder de juzgar con rectitud. O sea, todo eso es el contenido del tercer paso suplementario, que ustedes lo tienen, porque cuando yo les mandé el material, les mandé también el tercer paso suplementario, ¿no? Y esto ya es la primera parte del tercer paso suplementario. La fiel de Cristo, Ángela, me dijo a mí que una vez pedía a Dios le diese de sí mismo, ¿no? Fíjense lo que le pide, ¿no? ¿Por qué? O sea, acá ya Ángela está bastante adelante en el proceso y va directamente a Dios, ¿no? Y no le pide algo así concreto que está necesitando, no. Ella le pide que le dé algo de él, ¿no? O sea, que ella pueda experimentar realmente a Dios, no sus dones, no sus bienes, sino a él mismo. Se hizo el signo de la cruz y rogaba le fuese mostrado quiénes son los hijos de Dios. Entre otros ejemplos, Dios le dijo este: supongamos un hombre con muchos amigos y que los invitase a un banquete asignándoles sus puestos. No todos asistirían, por lo cual él sufriría, ya que les había preparado un opulento festín. Daría el puesto a los que hubiesen acudido a la invitación. Ama a todos y a todos invita al banquete. Sin embargo, a sus preferidos los coloca en mesa especial junto a él. Con aquellos que son más íntimos, come de la misma fuente y bebe de la misma copa. Por lo tanto, invita a todos, ama a todos, pero amando a todos, tiene algunos preferidos que los pone en su mesa y tiene a otros íntimos que comen y beben de la misma fuente. Muy complacida el alma, pregunté: ¿cuándo, Señor, invitas así a todos? Dímelo. Respondió: a todos he llamado e invitado a la vida eterna. Vengan los que quieran, pues nadie puede excusarse de no haber sido llamado. Mira la cruz y verás cuánto los he amado de todo corazón. Luego decía: los llamados vienen y se sientan a la mesa. Daba a entender que él mismo era la mesa y el alimento que daba. Fíjense, esto es una alegoría y es muy bonito. O sea, uno tiene que ubicarse de que es algo simbólico. Estamos en el ámbito simbólico, ¿no? De la mesa, del banquete. Y entonces le dice, Ángela le pregunta: ¿cuándo invitas? Y él dice: a todos invité a la vida eterna.
Es decir, todos están invitados a una vida en plenitud, a vivir plenamente. O sea, nuestra vocación es, yo suelo decir de que no es ser plenos, porque plenos ya somos, aunque no se haya manifestado, sino transparencia de esa plenitud, ¿no? Porque Él nos invitó a todos y nos capacitó a todos para responder, pero no nos quita la libertad. Después cada uno elige, ¿no? Va eligiendo. Por eso es que dice, vengan los que quieran, porque nadie puede excusarse de no haber sido llamado. Es decir, todos han sido llamados. Y para despertarse a esa invitación, le dice Dios, mira la cruz para darte cuenta el amor que les tengo. Y entonces decía que todos vienen y se sientan a la mesa y les daba a entender que Dios mismo era la mesa y el alimento. ¿Qué quiere decir eso? Lo que le da a entender es que Dios es todo. Dios es todo. No es simplemente el hombre que hace el festín, sino que es el que invita, es la fiesta, es el banquete, es la mesa y es el alimento. Es todo, es todo. Y eso es muy, muy interesante, pero muy interesante. O sea, Ángela se da cuenta, ya por su experiencia, que Dios es todo, está presente en absolutamente todo y nada queda fuera de su presencia. Imagínense lo que sería vivir desde la conciencia de esta realidad. Y entonces ya no estaríamos separando entre, yo estoy leyendo un librito ahora, lo sagrado y lo profano, o sea, no estaríamos distinguiendo así, esto es sagrado, esto es profano, esto es bueno, esto es malo, esto, porque seríamos muy conscientes de que Dios está presente en todo y que nuestra actitud debería ser de una contemplación profunda de esa realidad que está detrás de todo lo que se ve. Seguimos un poquito. Em, Algunas características que tienen estos hijos legítimos de Dios. Lo primero, una gran capacidad de escucha, ¿no? Que yo les pongo ahí, por eso la locuacidad de Dios en el libro, o sea, Dios está hablando constantemente, pero ¿por qué aparece Dios hablando tanto? En realidad lo que expresa eso es que hay alguien que está escuchando constantemente. Y por eso el modo en que se expresa esta apertura a la escucha es la locuacidad de Dios. O sea, Dios habla mucho, porque en realidad Dios está hablando constantemente, Dios está manifestando constantemente, pero nosotros no siempre estamos dispuestos a escuchar, no siempre estamos dispuestos a recibir, ¿no? En algún momento yo les decía, les citaba a Agustín que decía que Dios está más dispuesto a dar que el hombre a recibir, ¿no? Y lo que en uno de los diálogos le dice Jesús a Catalina de Siena, hacete capacidad y yo me voy a hacer torrente, ¿no? No es que cuando vos te hagas capacidad yo me voy a hacer torrente, no. O sea, yo soy torrente, ¿no? Torrente, y yo derramo gracia constantemente, y en la medida en que vos te hagas más capaz, vas a experimentarme como torrente, ¿no? De lo contrario, es imposible que me experimentes así. Y otra de las características de los hijos legítimos es la docilidad. Son dóciles, son atentos, ¿no? A esta voz de Dios que se expresa y se manifiesta en todo, y esta escucha, ¿no? Les da también mucha docilidad, porque lo que escuchan es cada vez más evidente. Em, y es interesante porque este es el origen de la palabra obediencia, ¿no? Ob audire, ¿no? O sea, es una predisposición, ¿no? Una actitud profunda de escucha. Y la docilidad es como una consecuencia natural de esa escucha. Después tienen gran disponibilidad para hacer proceso. Se dan cuenta que
tienen que ir caminando, que tienen que hacer proceso, ¿no? Que hay un itinerario que recorrer, ¿no? Y entonces se disponen a hacerlo. El proceso de la fe en esta hija legítima no va del no creer al creer, sino de un creer de carácter más funcional, ¿no? Si se quiere, más externo, más formal, ¿no? A un creer más existencial, más totalizante. Podemos decir que se va desde la creencia a la fe, ¿no? A la fe profunda que es la conciencia de unión con la fuente, con Dios. En este camino, las certezas no se mueven tanto en el terreno de lo argumentativo, sino más bien de lo existencial. Y de hecho, Ángela muchas veces le dice en estos diálogos que tiene con Dios, cuando le explica supuestamente Dios cosas muy profundas y intenta decirlo con palabras, o ella lo intenta entender con palabras, ella le dice, no, 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 no me hables tanto, no me digas tantas palabras, hacémelo sentir, y así yo lo comprendo mejor, porque es una comprensión existencial, no es argumentativa, ¿no? Sino existencial. En este camino, los fieles van haciendo experiencia de este Dios que los llama así y se ofrece para ser probado, para ser gustado, para ser experimentado, no para ser pensado, que esta es la gran diferencia, ¿no? Nosotros muchas veces tenemos la sensación de que porque tenemos muchas ideas sobre Dios, o sobre la religión, o sobre la iglesia, o sobre la espiritualidad, creemos o estamos viviendo, ¿no? A Dios. Y son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, una cosa son las ideas que yo puedo tener de Dios y otra cosa es la experiencia que yo tengo de Dios. El gustar a Dios, el gustar esa realidad. Que por eso el maestro Eckhart decía, pidamos a Dios que nos libre de Dios, ¿no? O sea, pidamos a Dios que nos saque todas las ideas que podemos tener sobre Él para no apoyarnos y no estancarnos en ninguna de estas ideas, e ir al encuentro, a la experiencia de lo que Él verdaderamente es. Y es curioso porque lo que Él es indefinible. O sea, si hay algo que yo puedo decir de Dios, eso ya no es Dios. Y esto dice una de las instrucciones, que son la segunda parte del Liber: quien quisiera sentirme en su alma, no me alejaré de él. Con muchísimo agrado me dejaría ver de quien quisiera verme. Con muchísimo deleite hablaría yo a quien quisiera hablar conmigo. Bien, esto también es una de las cosas, de las características de los hijos legítimos de Dios, que es la oración continua, ¿no? Vamos a ver qué es lo que significa, ¿no? Oración, ¿no? Porque claro, eh, sí, Agustín mismo decía, no podemos estar rezando constantemente porque bueno, tenemos que hacer otras cosas, tenemos varias cosas y entonces no podemos. Pero él decía, con el deseo podemos estar. Ángela tiene una definición, ¿no? de oración y dice, la oración no es más que la manifestación de Dios y de sí mismo. Es decir, la oración es el espacio en el que Dios se da a conocer y me revela quién soy. Eso es la oración. Y esta manifestación de Dios y de sí mismo es perfecta y verdadera humillación, porque uno reconoce lo que Dios es y lo que es uno, ¿no? El estado de humildad consiste en ver a Dios y verse a sí mismo. Entonces se da humildad profunda. De la profunda humildad se difunde más y crece la gracia de Dios. Cuanto más crece la gracia, tanto más se vigoriza y ahonda la humildad. Continuando la verdadera oración, aumenta en el alma la luz divina y la gracia. La luz divina y la gracia enraizan más al alma en la verdadera humildad, leyendo siempre, como queda dicho,
la vida de Cristo, Dios hombre. No veo nada más importante que la manifestación de Dios y de sí mismo. Es decir, Ángela dice, no veo nada más importante que la oración, no las oraciones. ¿Eh? Son dos cosas distintas. Una cosa es la oración o el espíritu de oración, otra cosa son las oraciones. Si usted, no sé si habrán leído algo, un librito del hermano David Stein, que el librito se llama La gratitud, el alma de la plegaria. Em, yo escaneé justamente para un grupo que estuvimos hablando de estas cosas hace unos días, la parte donde él habla de la oración y las oraciones, ¿no? Justamente a raíz del Evangelio del domingo, ¿no? Donde Jesús enseña a orar a los discípulos, ¿no? Y que nosotros hemos tomado, ¿no? esta enseñanza de Jesús como el Padre Nuestro, y entonces repetimos el Padre Nuestro. Entonces lo que yo le decía a la gente es que en realidad no es eso lo que Jesús les enseña a los discípulos. Jesús les enseña a orar, Jesús les enseña a vivir, ¿no? A vivir totalmente sumergidos en Dios. Y eso lo expresa de esa manera, ¿no? Dirigiéndose a Dios como Padre, pidiéndole que el reino se manifieste, confiando en que todo será dado, ¿no? Y haciendo de que la misericordia de Dios se haga carne en nosotros, en el perdón, ¿no? Y en la vigilancia esta respecto del mal, ¿no? O sea, Jesús les enseña esto que es profundísimo y es existencial, y naturalmente usa palabras para expresar esa realidad. Bueno, nosotros nos hemos quedado con la palabra y entonces repetimos la oración del Padre Nuestro y decimos, la oración que Jesús nos enseñó. En realidad, la oración que Jesús nos enseñó fue cómo permanecer unidos al Padre, cómo permanecer en una conciencia de que el Padre y nosotros somos uno. Acuérdense que el Evangelio del domingo comenzaba diciendo, Jesús se encontraba orando en un lugar, ¿no? O sea, no decían ni siquiera el lugar, porque lo importante era que Jesús estaba orando. Y seguramente no es que estaba rezando el Padre Nuestro, o sea, Jesús se estaba encontrando con el Padre y con esta conciencia de estar totalmente sumergido en el Padre. No veo nada más importante, dice Ángela, que la manifestación de Dios y de sí mismo. No veo nada más importante que la oración. Y esta invención, este encuentro, es decir, esta manifestación de Dios y de sí mismo, es propio de los hijos legítimos de Dios que tienen oración. Entonces, es propio de aquellos que se disponen a escuchar, ¿no? Que abren su corazón y se disponen a escuchar, que reciben la invitación de Dios a una vida cada vez más plena. Entonces, esto es otro paso suplementario, el quinto, donde también, ¿no? se habla de la experiencia de unión que tienen estos hijos legítimos. Luego, la bondad divina me concedió la gracia de transformar dos en uno, pues no puedo querer nada más que como Él lo quiere. Esto es lo que Teresa de Ávila llama la unión de voluntades, ¿no? O el desposorio místico, que no es que eran dos y de pronto son uno. Nosotros siempre somos uno, porque acá el que cambia no es Dios, la que cambia es Ángela, ¿no? Ella se percibía y se experimentaba como dos, pero eso era ella, no era Dios, ¿no? Era ella. Y acá en este punto se da cuenta de que en realidad es uno, ¿no? O nosotros diríamos no dos. O sea, está totalmente unida. Está tan unida, dice ella, que la voluntad de Dios y su voluntad son una sola cosa, ¿no? No puedo querer nada más que como Él lo quiere. Que esto es naturalmente lo que pasa en Jesús. Cuando decimos, o sea, cuando Jesús, ¿no? dice que se haga tu voluntad, o sea, yo quiero que se haga tu voluntad, no quiero otra cosa que tu voluntad. Grande misericordia fue la que Él hizo en esta unión. Quedó ahora fijo el estado de mi alma, recibió ya pocos cambios. Me sentí tan llena de Dios
que ya no continué donde solía estar. Fui guiada a la paz que estando con él estaba en plena conformidad con todas las cosas. Esto es maravilloso, ¿no? Eh, yo voy a volver a acentuar de que acá el proceso es de Ángela y es un proceso de conciencia, no es un proceso sobre la realidad, ¿no? O sea, Ángela y Dios, como Dios y nosotros, somos uno siempre. El tema es que no somos conscientes de esa realidad. En la medida en que nosotros vayamos siendo cada vez más conscientes de esta realidad, tenemos esta experiencia que describe Ángela acá, ¿no? O sea, vamos aumentando en la conciencia de la unidad en la voluntad y de querer lo que Dios quiere y de eh, adquirir como una mayor estabilidad, ¿no?, interior. Y cuando yo me creía todo amor por el amor que sentía, él me dijo, hay muchos que se creen vivir en amor y permanecen en odio. Y al revés, muchos creen vivir en odio y están en amor. Respondió el alma diciendo, ¿y yo, que soy todo amor, vivo en odio? Él no respondió con palabras, pero me dio a entender claramente lo que yo buscaba y sentirlo con certeza. Quedé con mucho contento, que no creo que me haya de faltar en adelante. No puedo pensar nada en contra de ninguna criatura. Aún cuando un ángel me lo dijese, no lo creería. Le respondería, tú eres el que cayó del cielo. Me veía dividida, como partida en dos. Por un lado veía todo amor y todo bien que venía de Dios y no de mí. Por otro me veía en sequedad y que no había nada bueno de mi parte. Por eso veía que no era yo quien amaba, aun cuando todo lo hiciese con amor. Venía solamente de Dios. Después de esto, se unió de nuevo y produjo amor más grande y más ardiente que antes. Yo deseaba encaminarme a ese amor. Fíjense, esto es precioso. Después les recomiendo de que si quieren pegarle una leidita de nuevo, ¿no? Cada una así en soledad, es muy bonito. Lo que le dice, yo suelo llamar a Ángela la Descartes de la vida espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque Descartes, el filósofo, que fue el que instaura así la duda metódica en la filosofía, o sea que hay que dudar de todo. Bueno, Ángela es igual en la vida espiritual y por eso es que ella como que escucha que Dios le dice esto, ¿no? Mira que la realidad no es lo que vos crees, ¿no? Eso es lo que le está diciendo, porque hay muchos que creen estar en amor y están en odio y otros que creen estar en odio y están en amor. O sea, lo que yo crea, lo que el ego crea de mí, no siempre corresponde con la verdad, ¿no? Entonces no hay que confiarse demasiado en lo que yo creo de mí, ¿no? Le está diciendo Dios ahí. Sin embargo, hay una experiencia que va más allá de lo mental, que te quita toda duda, que es lo que le pasó a Ángela acá. O sea, la experiencia que ella tiene le quita toda duda, ¿no? Y le da muchísima humildad porque es plenamente consciente de que este amor incondicional hacia toda criatura no viene de ella, sino de Dios, ¿no? O sea, viene de más allá de ella. Algo más sobre este amor. En el amor mencionado, tan grande que apenas se puede saber lo que es mientras no llega el otro amor mortal y ardor extremo, hay un término medio del cual nada puedo decir, pues es de tanta profundidad y tal alegría que no se puede contar. Entonces, no querría yo oír nada absolutamente de la pasión, ni que se hiciese mención de Dios. Lo siento con tal gusto que todo lo demás me estorba, pues sería menos que Él. Fíjense qué interesante, porque Ángela, la pasión de Jesús en el inicio del proceso,
era pero una experiencia central. Y acá dice que el recuerdo de esa pasión, ¿no? De eso que en un momento le había ayudado tanto, ahora se convierte en un estorbo, porque cualquier cosa es menos del amor que ella ha experimentado, o sea, es menos del Dios que ella experimentó. Y entonces se convierte en un estorbo. Después de verme privada de este amor, quedo tan contenta y angélica que amo reptiles, sapos, serpientes y aún los demonios. Aunque viera que pasa cualquier cosa, incluso el pecado mortal, nada me alteraría, es decir, no me disgustaría sabiendo que Dios lo permite. Si un perro me devorase y no tuviese cura, tampoco me parece que sufriría ni sentiría dolor. Eso es un grado más alto que estar junto a la cruz como el bienaventurado Francisco. Si bien es verdad que el alma pasa por uno y otro grado, ve y desea ver aquel cuerpo muerto por nosotros y acercarse a él. Sin embargo, siente grandísima alegría de amor sin dolor de la pasión. ¿No? En este momento del itinerario ya como que desaparece el dolor y uno se queda totalmente centrado en el amor y de algún modo totalmente transformado, ¿no? por esta experiencia. Esto que ella describe de este modo es muy interesante porque eh, es una experiencia espiritual que trasciende lo religioso. Hay una mujer bastante conocida, francesa, que tuvo un despertar espiritual, que ella no pertenece a ninguna tradición religiosa, y cuenta que cuando a ella le comunican, digamos, que había fallecido su hijo, su único hijo de 21 años en un accidente, ella dice, yo no sentí nada, porque el amor que le tenía a mi hijo ya había trascendido el cuerpo, ¿no? Y ese amor permanecía intacto, ¿no? Entonces no me significaba realmente nada la muerte de física de mi hijo, ¿no? Entonces, esto que ella dice acá es justamente esa experiencia, ¿no? Se está con una experiencia tan profunda de plenitud y tan esencial, ¿no? Tan de lo que la realidad verdaderamente es, que cualquier otra cosa parece mucho más superficial, porque uno está afiancado, uno está firme en lo que la realidad es, ¿no? Y eso no hay nada que lo cambie, ¿no? O sea, todo lo que pasa no es tan real como eso que permanece, ¿no? Y bueno, y lo que permanece, como viene diciendo Ángel acá, es el amor, ¿no? Y lo trasciende todo. Y es una experiencia, pero bien concreta. Fíjense que los ejemplos, ¿no? que ella va poniendo son fuertes, ¿no? O sea, amo todo, incluso a los demonios, o sea, no, incluso si hubiese un pecado mortal, nada me alteraría, ¿no? Porque está totalmente afianzada y tiene una confianza absoluta desde esa experiencia, ¿no? De la experiencia de estar en el amor. De nuevo, con este sentimiento por el cual el alma verifica que Dios está en ella, le es dado amar a Dios con tanta perfección que en esto se halla plenamente conforme a la realidad, y no mentirosamente, como ocurre al alma cuando tan solo de palabra dice que ama a Dios, ¿no? Esto yo también creo que es muy interesante, ¿no? Em, que yo diga de palabra que amo a Dios, ¿no? No significa absolutamente que lo amo. Y voy a saber que lo amo, ¿no? cuando lo esté amando de verdad, ¿no? O sea, no es que es algo que que puedo saber antes, ¿no? Em, Ángela dice, eh, uno tiene la certeza de amar verdaderamente a Dios cuando lo ama. Y ahí se da cuenta que antes lo amaba mentirosamente. Le ama mentirosamente porque no es de verdad en todo y de todas maneras. No es verdad. Pero entonces el alma está en perfecta armonía
con todos los miembros del cuerpo y de tal manera se hace una cosa con el corazón y todo el cuerpo, ¿no? Que se identifica con ellos y responde por todos. Entonces el alma tiene el poder querer a Dios, que le es dado por gracia. Por lo cual les he dicho al alma, ¿qué quieres? Y responde, quiero a Dios, ¿no? Fíjense, o sea, no quiero nada en particular, o sea, no quiero ningún bien, ¿no? O sea, quiero a Dios. Dios le dice, yo daré cumplimiento en ti a este querer. Pues hasta entonces realmente no lo querías del todo, ¿no? O sea, el proceso que Ángela está llevando adelante es un proceso sobre ella, ¿no? Incluso en este nivel del querer, ¿no? O sea, va aprendiendo a querer verdaderamente, a desear verdaderamente. Ese querer le es dado por gracia y por eso conoce a Dios, que Dios está en ella y le hace compañía. Le es dado aquel único querer con que siente que ama a Dios y a semejanza del verdadero amor con que Dios nos ama. El alma siente que Dios está como entrelazado con ella y le hace compañía. Y esto es muy interesante porque Ángela está haciendo un gran esfuerzo de traducir la experiencia, ¿no? Y dice, es consciente que Dios está en ella, ¿no? Que esto hoy es un poco más común, pero en el medioevo decir eso era muchísimo y podía sonar casi herético, ¿no? De la misma, porque es lo que le pasó a Jesús, ¿no? O sea, Jesús, cuando se hace consciente de que Dios está en él y empieza a hablar, ¿no? El Padre y yo somos uno y estas cosas escandalizan, ¿no? Y parece un hereje que se pone en lugar de Dios y todas estas cosas. O sea, siempre estas declaraciones fueron mal vistas, ¿no? Y juzgadas negativamente. Entonces, que Ángela diga, se da cuenta de que está en ella, que Dios está en ella, y que está como entrelazada, ¿no? El alma y la divinidad de Dios, ¿no? Esto es como muy fuerte. Quiere decir que no es tan fácil distinguir, ¿no? El alma de Dios, ¿no? No es tan fácil, que es lo que diría el maestro Eckhart, el fondo de Dios y mi fondo es un mismo fondo. Y acá yo les pongo un ejemplo que lo pone ella, ¿no? Naturalmente, de esta unidad que hay entre el alma y el cuerpo, que ella lo concibe mucho, ¿no? Dice, después de esto, a la fiel de Cristo, me dijo a mí, fraile, que cuando Dios da seguridad al alma, el cuerpo recibe al mismo tiempo seguridad y nobleza. Se rehace con el alma, aunque mucho menos. El alma participa entonces de los bienes que siente, perdón, el cuerpo participa entonces de los bienes que siente el alma. Hoy a esto le llamaríamos somatización, ¿no? El alma habla al cuerpo y le hace partícipe. Con mucha dulzura le muestra la gracia que el cuerpo recibe por ella, diciéndole amablemente, ahora ves cuáles son los bienes de que disfrutas por medio mío y cómo son infinitamente mayores a cuantos puedas percibir por ti mismo. Sientes que son aún mucho mayores los que se nos prometen, si te muestras dócil conmigo. Reconoce ahora cuáles son los bienes que hemos perdido cuando en vez de estar de acuerdo conmigo, has hecho lo contrario. Entonces el cuerpo, avergonzado, se somete al alma y promete que la obedecerá, siempre en adelante, que está a su servicio para los bienes inmensos del alma, siempre superiores a los que él podría desear por sí mismo e incluso lo que imaginare poder percibir. Por lo cual el cuerpo humildemente se somete al alma y se dice obligado a ella, a quien obedecerá en adelante. El cuerpo responde al alma diciendo, mis placeres eran corporales, viles, pero tú, que eres tan noble, de tan gran deleite divino, tú no debías obedecerme a mí, perdiendo tus bienes inmensos.
se lamenta el cuerpo contra el alma con largo y muy dulce lamento, sintiendo la dulzura del alma por encima de la que él por sí mismo hubiera podido sospechar. De nuevo, esto es una alegoría, ¿no? Es un diálogo simbólico, pero muy elocuente, o sea, muy claro de la relación entre el alma y el cuerpo, entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne, digamos, ¿no? O los deseos del cuerpo. Que es interesante porque, a ver, acá cuerpo naturalmente no es el cuerpo físico, ¿no? O sea, sino sería como el ego, ¿no? No es el cuerpo físico, porque el cuerpo físico hace lo que afectivamente uno va comprendiendo y qué sé yo. O sea, el cuerpo físico, la materia, no tiene un comportamiento independiente, autónomo. Pero el ego, que es la sensación del cuerpo, la comprensión del cuerpo, ese es el que habla acá, ¿no? Y es el que busca algo distinto de lo que busca y desea el espíritu. Sería el ego, el propio yo, que así lo traducen en las admoniciones Garrido. Bien, otra de las características así importantes de los hijos legítimos de Dios es el tema de la humildad y la pobreza. Hay humildad solo en aquellos que son pobres, los que ven que nada tienen. O sea, pobre es el que ve que nada tiene. ¿No? Por lo tanto, acuérdense que en algún momento hablamos de la apropiación, ¿no? O sea, pobre es el que está desapropiado, ¿no? El que no está aferrado a nada. ¿No? Ese es el pobre. Y porque Dios hace que todos los males que Él permite sean provechosos a los buenos, Dios mismo hizo que su Hijo, que tiene más de lo que podemos imaginar, fuese lo más pobre que haya sido jamás ningún santo ni hombre alguno. Le hizo ser pobre como si no tuviera ser. Así les pareció a los pecadores, privados de la luz verdadera, pero no lo juzgan de ese modo quienes lo entienden. Tan profunda es la verdad de esta virtud y asimismo la pobreza que no se puede poner por escrito. La pobreza es raíz y madre de la humildad y de todo bien. Es decir, la desapropiación, el sin propio, es raíz y madre de la humildad y de todo bien. Ahí vuelvo enseguida a eso. Quien la tenga no podrá jamás caer ni precipitarse en decepción. El que la entienda y viera cómo Dios ha amado la verdadera pobreza, no podrá reservarse nada, no podrá apropiarse de nada. Esto es muy interesante porque tiene mucho que ver con la propuesta de Francisco, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos que Francisco pone como el origen, digamos, de todos los males, no la desobediencia, o sea, el pecado original no es la desobediencia para Francisco, sino la apropiación de la voluntad. O sea, en el fondo, lo, la raíz de todo pecado es la apropiación. Y de nuevo, es justamente lo que origina y alimenta el ego. ¿No? El ego se origina cuando la persona empieza a apropiarse, ¿no? Y empieza a decir, esto es mío, esto es mío, esto es mío, ¿no? Tanto material como espiritual, como afectivo, lo que sea, ¿no? La apropiación alimenta el ego. ¿No? Entonces, lo que dice acá, que la desapropiación es la raíz y madre de la humildad, ¿no? Que sería la conciencia de permanecer en la intemperie. Eso es la humildad, es soy consciente que no tengo nada, que lo he recibido todo y por lo tanto no puedo enorgullecerme de nada, porque nada me pertenece y por eso no puedo reservarme ni apropiarme de nada.
Em, estoy, estoy viendo un poco la hora, no, no sé si se están aburriendo mucho. eh, y entonces, si quieren, Estamos bien, hermano. hacemos un corte acá como para dialogar, para que ustedes vayan presentando sus preguntas, sus dudas, sus ecos, lo que sea. Y en todo caso, o después seguimos un poquito, o en otro momento nos volvemos a encontrar. Pero si ustedes quieren, ¿cómo es? Hacemos así. Si tienen algo para decir, algún eco, lo que se les ocurra, o alguna pregunta, o lo que les parezca, yo soy todo oído. ¿Está todo claro? No se entendió nada. Dice las hermanas, está claro, hermano. Así que Hermano, lo único que queda es vivir nomás esto y ya está. Ah, hermano, eso cuando hablabas de creer, y primero el camino de creer para la fe, es como en el Evangelio, ¿no? Cuando el Señor va de este hombre que tiene el hijo poseído y le dice que libere, dice, ¿y crees? Le dice así, claro, creo, Señor, pero no, poca es mi fe, aumenta mi fe, le dice, ¿no? claro, Y aquí hablabas un poco de eso, de poder creer, ¿no? Cuando claro. hablamos en las características del camino para tener la fe es creer. Exactamente, sí. Sí, sí. Nosotros, y es natural, digamos, la fe, cuanto más infantil, tiene mayores creencias, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, les digo una cosa, ahora el sábado vino una abuela, ¿no? De un chiquito, preocupada porque su nietito de 1 año no dormía, ¿no? No dormía, y entonces su hija estaba preocupada, y entonces, bueno, porque veía cosas raras, qué sé yo, ella había consultado a algunas personas, bueno, le habían dicho algunas cosas y estaba preocupada. Entonces, lo que quería esta abuela era que bauticemos al nene o le demos una bendición para que pueda dormir, ¿no? Eso es una creencia, ¿no? Una Claro, creencia que está muy vinculada con una cuestión medio mágica, ¿no? O sea, sí, yo lo bautizo o yo le pido a Dios y entonces me lo da. O yo hago esta promesa y entonces hago como un intercambio. Bueno, esas son creencias, ¿no? Que después son prácticas. En realidad es más significativo. Bueno, yo le dije a la abuela, le digo, mira, yo quiero hablar con los papás, ¿no? Del nene, ¿no? Porque me parece que es importante hablar con los papás. Los papás eran médicos, los dos, ¿no? Entonces vinieron los papás el domingo. Tuvimos una charla preciosa, preciosa. La mamá estaba sumamente angustiada, ¿no? Porque su hijo no dormía prácticamente nada. Estuvimos charlando, entonces yo le digo, miren, ustedes son expertos en estas cosas y ustedes saben que lo que se ve siempre es síntoma, nunca es el problema. O sea, lo que ustedes ven en Grego, que no duerme, es el síntoma de que algo no está funcionando, ¿no? Y la realidad es que ustedes, los dos son médicos, los médicos acá en Argentina están muy mal pagos, entonces tienen que trabajar muchísimo. El papá trabaja en urgencias, así que se encuentra con situaciones terribles constantemente. Todo eso después vuelve a la casa. Ellos son los primeros que descansan mal. El griego absorbe todo eso, ¿no? Y entonces manifiesta con mayor claridad lo que está pasando entre ellos. Entonces yo les decía, más que, le digo, yo no tengo ningún problema de bautizarlo, de bendecirlo, pero más que eso, Grego lo que necesita es que ustedes, ¿no?, cambien de actitud. O sea, él va a empezar a manifestar otra cosa cuando ustedes cambien, ¿no? Porque lo que Grego está haciendo es expresar una problemática
¿no? Una situación problemática, pero no es el problema. O sea, el problema no es que Grego no duerma, ese es el síntoma, ¿no? Bueno, una fe, digamos, yo creo por fe de que Dios está absolutamente presente en toda esa realidad, en toda esa realidad. Y por lo tanto, el bautismo, la bendición, no es que le va a agregar presencia de Dios, ¿no? Eso sería una creencia, o sea, creer que la bendición o el bautismo va a aumentar la presencia de Dios o de bien en esa criatura, eso es una creencia, ¿no? Entonces yo digo, hay que pasar de la creencia a la fe, ¿no? La fe es la certeza de que Dios está totalmente presente en toda la realidad, en toda la realidad. Ángela, creo yo, va haciendo ese proceso, ¿no? Ángela, primero, naturalmente, o sea, es una mujer cristiana, medieval, con muchas prácticas. De hecho, ella tiene una vida de penitencia tremenda porque era lo que había aprendido y va superando, ¿no? De a poco eso y se va dando cuenta de cosas que hasta ese momento, teológicamente, eran inaceptables. Creo yo que hasta ahora son inaceptables, ¿no? O sea, cuando ella dice que Dios está igualmente presente en el cielo que en el infierno, en un ángel bueno que en un ángel malo, ¿no? En una obra buena que en un adulterio, en un homicidio, bueno, naturalmente eso todavía hace ruido a la teología, pero yo lo creo absolutamente. O sea, yo creo absolutamente que Dios está presente, porque Dios es presencia en toda la realidad, y que lo único que nosotros tenemos que hacer es discernir esa presencia y no quedarnos con la apariencia. Vieron que recién leíamos que ella decía, aunque hubiese un pecado mortal, no me alteraría, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que no? Y no, porque es capaz de ver detrás de eso. Eso es la apariencia. El pecado mortal es la apariencia, es lo que aparece. Pero ella ve más allá, ¿no? Y más allá está la presencia de Dios siempre, siempre. A ver, en el libro Sabiduría de un pobre, cuando Clara habla con Francisco y le pone el ejemplo de la hermana que prendió fuego el monasterio, ¿se acuerdan? O sea, ella dice, si viene una hermana y me dice que rompió un plato, y bueno, dice, le pondré una penitencia para que sea más cuidadosa, ¿no? Pero si viene una hermana y me dice que prendió fuego el monasterio, no me voy a poner a reprenderla. O sea, hay cosas más urgentes que hacer. O sea, hay que sacar a la hermana del monasterio, hay que ver a ver qué podemos defender. O sea, es demasiado grande, ¿no? Entonces dice, lo que Clara le dice es, mira, por cosas tan grandes como era en ese momento la orden, digamos, de que era un despiole, no te podés preocupar tanto, ¿no? O sea, no tiene sentido porque aquello que supera absolutamente tus posibilidades no te corresponde, no te pertenece. Y a veces me parece a mí que nosotros creemos que podemos cambiar, qué sé yo. Yo les decía a la gente acá, digo, para mí, así como Grego, ¿no? Este chiquito, es el síntoma de una situación que está mal, y los papás tienen que darse cuenta de que es el síntoma y tienen que intentar cambiar la realidad familiar para que se manifieste en Grego otra cosa, ¿no? Lo mismo pasa para mí con Gaza, con la guerra, ¿no? O sea, uno mira y vos decís, qué desastre, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Israel se haya olvidado de lo que sufrió y que esté haciendo sufrir un pueblo como lo que le hicieron a ellos? Yo me puedo enojar viendo la tele, leyendo los noticieros. O puedo decir, Gaza, Israel y Gaza son la manifestación de lo que es el corazón humano. Y en mí puede pasar exactamente lo mismo. Yo me puedo olvidar de lo que me ha hecho sufrir y hacer sufrir a otro de la misma manera que me han hecho sufrir. Entonces, ¿cómo colaboro yo con Gaza? Y no golpeándome el pecho por lo que está pasando allá, sino trabajando en mí para que eso no pase, ¿no? Para que yo no haga sufrir a otros
con los sufrimientos que yo he padecido. O sea, todo en la realidad tiene un sentido, todo. Y, y yo realmente puedo hacer algo por todos, pero en mí, en la medida en que yo vaya trabajando en mí, eso que voy viendo y que se me va manifestando en la realidad, entonces empieza a cambiar la realidad y se empieza a transformar, ¿no? A generar mucha fecundidad. Lo otro es el circo romano, el circo griego, ¿no? O sea, es catártico, ¿no? Ponerme a mirar televisión y dolerme, ay, qué desastre, qué bárbaro, qué va. Bueno, eso es catártico, ¿no? Eso es hacerme creer que estoy muy dolido por lo que pasa, pero no hago nada, ¿no? En cambio, si yo digo, no, no, esto me está mostrando lo que yo soy capaz de hacer si no estoy atento, ¿no? Lo que mi corazón, porque el corazón de la gente de Israel, ¿no? Y de Gaza y de Siria y de todos lados, de Rusia, el corazón del ser humano es el mismo. Y entonces yo necesito estar vigilante, porque en mí puede pasar también eso. Gracias, hermano. Por nada. Bueno, miren, si les parece, son las 12, hace una horita más o menos que estamos. Si les parece, programamos otro encuentrito y así Sí, terminamos, ¿eh? Así sí, terminamos hermano. con Ángela. Y si les parece, a ver, esperen que ya... Anotamos, anotamos, anotamos. Sí. Em, el próximo martes es 5. Ya, ¿Ustedes hermano. podrán? Sí, hermano. Sí, bueno. Entonces ponemos el martes 5. ¿Mm?